Tensei Shitara Slime Data Ken, Volumen 1. Capítulo 1, Mi primer amigo. Estaba oscuro. Demasiado oscuro para ver algo. ¿Dónde estaba? ¿Qué pasó siquiera, para el caso? Alguien se estaba metiendo conmigo por ser un sabio célibe o algo así, y luego. Eso fue suficiente para reactivar mi mente de nuevo. Mi nombre era Satoru Mikami. Solo otro hombre de 37 años con traje. Y cuando empujé a mi compañero de trabajo a un lado en la calle, un maníaco al azar me apuñaló. Bien. Recordé todo eso. Lo que significaba que debía estar bien. No hay necesidad de entrar en pánico. Eso no era propio de mí de todos modos. Era conocido por tener la cabeza fría. La última vez que entré en pánico, era en la escuela primaria y todo lo que hice fue mojarme los pantalones, solo un poco. Intenté mirar a mi alrededor. Entonces me di cuenta de que no podía abrir los ojos. Qué raro, pensé mientras trataba de frotarlos y mis brazos no respondían. Y más concretamente, ¿dónde está mi cabeza, de todos modos? Esto se estaba volviendo confuso. ¿Cómo? Wow. Espera un segundo. Necesitaba algo de tiempo para lidiar con esto. Cada vez que empiezo a enloquecer, siempre encuentro útil quedarme quieto y empezar a contar números primos hasta que me calmo. Probemos eso. 1, 2, 3. Espera, 1 no cuenta como número primo, ¿verdad? Ah. Ahora no era el momento para esto. No podía permitirme pensar en esta estúpida mierda. Esto era malo, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Estaba, como, más allá del punto sin retorno, a menos que hiciera algo. Presa del pánico, verifiqué si estaba herido en alguna parte. Yo no parecía estarlo. Físicamente, me sentí genial. Sin frío, sin calor, perfectamente cómodo. Eso, al menos, fue un alivio. Ahora para mis manos y piernas. Oh, Pi. No hace tanto calor allí. Ninguna respuesta de ninguna de mis extremidades. ¿Qué pasa con eso? Ser apuñalado por la espalda no obligaría a los médicos a amputarme todas las extremidades, ¿verdad? Me gustarían esas de vuelta. Luego estaba todo el asunto de no puedo abrir los ojos. Estaba en un mundo de oscuridad, donde no podía ver nada. Una ansiedad como ninguna que había sentido antes comenzó a brotar en mi mente. Estoy en coma o algo así. Estaba consciente, ciertamente, pero me había desprendido de mi sistema nervioso central, tal vez. Oh, hombre, cualquier cosa menos eso. Quiero decir, piénsalo. Cuando arrojas a un chico a un espacio oscuro y cerrado, prácticamente no le toma tiempo enloquecer. Y ahí era exactamente donde estaba, y parecía que ya no podía morir en paz. Si la locura era todo lo que me esperaba aquí, eso era suficiente para arrancarles las velas al barco de cualquiera. En ese momento, sentí que algo rozaba mi cuerpo. ¿Qué fue eso? Concentré todos mis sentidos en esta sensación desconocida. Se sentía como hierba contra lo que podría haber sido el costado de mi estómago. Concentrándome en las sensaciones, lentamente comencé a percibir lo que me rodeaba. Podía sentir los bordes puntiagudos de algunas hojas cercanas pincharse contra mi cuerpo. Me hizo un poco feliz, de verdad. Estaba en total oscuridad hace un momento, pero ahora recuperé mi sentido del tacto, al menos. Me llenó de alegría que me dirigí directamente a la hierba y arrastrarse. Podía sentir mi cuerpo deslizándose contra el suelo. Yo me moví. Esto, al menos, era una clara evidencia de que no estaba en ningún tipo de cama de hospital. La sensación debajo de mi estómago tomó la forma de una roca dura e irregular. Que todavía no tenía mucho sentido para mí, pero parecía estar al aire libre. Así que me dirigí hacia la hierba, manteniendo mis sentidos atentos a lo que tocaba, aunque todavía no tenía muy claro dónde estaba mi cabeza. No había nada que oler, no estaba seguro de si tenía ese sentido o no. Realmente, no tenía idea de cómo tenía mi forma. Me sentí, fluyendo.
parecido a gelatina. Algo así como cierto monstruo de fantasía con el que estaba bien familiarizado. De hecho, la idea había estado corriendo por mi cabeza por un tiempo. No. Vamos. Eso es una tontería. Todo menos eso. Decidí dejar atrás esa perspectiva que me induce a la ansiedad por el momento y en su lugar probar el último, no probado, uno de mis 5 sentidos humanos. No es que supiera dónde estaba mi boca. ¿Y ahora qué? De repente, una voz cruzó mi mente. Utilizar la habilidad única depredador. Sí. No. ¿Eh? ¿Qué? ¿Habilidad única, depredador? ¿Y qué pasaba con esa voz? Creí haber escuchado algo extraño cuando estaba hablando con Tamura antes. ¿No era solo yo imaginando cosas? ¿Había alguien ahí? Algo no parecía estar del todo bien con eso. No era que pensara que tenía un visitante, sino, bueno, solo tenía palabras flotando en mi mente. Palabras frías e insensibles, como una voz generada por computadora. Vayamos con un no por ahora. Ninguna respuesta. Esperé un rato por una, pero no llegaron más voces. Parecía que no habría una segunda pregunta. ¿Hice la elección equivocada? ¿Era este el tipo de juego en el que te quedabas atascado si no empezabas a dar respuestas de sí? Supuse que la pregunta se repetiría para siempre hasta que dijera que sí, como cualquier RPG normal. Supongo que no. Sin embargo, esa voz fue un poco grosera. Apareciendo, haciendo una pregunta simple, luego desapareciendo para siempre. Fue agradable escuchar a alguien para variar, pero, demonios, hombre. O bien, sigamos con lo que estaba intentando antes. Mi sentido del gusto. Me moví hacia la hierba que sentí antes. Cuando me rozó, me incliné hacia adelante, sintiendo que todo mi peso se posaba sobre el campo. Definitivamente era hierba de algún tipo. Una vez que estuve seguro de eso, de repente me di cuenta de que el área donde las plantas se unían con mi cuerpo estaba comenzando a derretirse. Pensé que era yo mismo derritiéndome al principio, pero aparentemente era solo la hierba. Y con eso, ahora podía decir que los componentes de la vida vegetal debajo de mí estaban siendo incorporados a mi cuerpo. ¿Así fue como funcionó? En lugar de tener una boca con la que comer, simplemente ingerí materia vegetal con todo mi cuerpo. Seguro que no sabía a nada. De esto, hubo algunas conclusiones que pude sacar con sensatez. Primero, ya no era humano. Eso era un hecho por ahora. Entonces, ¿realmente me apuñalaron hasta la muerte? No parecía una gran pregunta abierta en este punto. También explicaría por qué estaba descansando en un trozo de hierba rocosa en lugar de en una habitación de hospital. ¿Qué le pasó a Tamura? ¿A Sabatari? ¿Arregló mi disco duro por mí, como prometió? Estaba lleno de preguntas, pero también con la sospecha de que, en este punto, ya ninguna de ellas importaba realmente. Tuve que pensar en lo que vendría después. Entonces, ¿es esto? Soy realmente un... Ya sabes. Con el tipo de retroalimentación táctil que estoy recibiendo en este momento, entrené mis sentidos de nuevo dentro de mi cuerpo. Respondió con un movimiento rítmico. Boing. Exploring. Lentamente, dentro de la oscuridad total, me tomé el tiempo para determinar los límites exactos de mi forma. Cielos. Solía ser un hombre tan guapo y atractivo, y ahora soy tan fluido, tan aerodinámico. Sí, claro. ¿Crees que aceptaría esto así? Por lo que podía sentir, ya no había ninguna duda. Podía imaginármelo en mi mente. Quiero decir, ¿qué más podría ser? No es como si tuviera un prejuicio contra eso. Demonios, era un poco lindo, en todo caso. Pero, ¿fue para mí? Si hiciera una encuesta, creo que al menos 9 de cada 10 personas tendrían la misma respuesta. Sin embargo, tendría que aceptarlo. Acepta el hecho de que mi alma, o como quieras llamarla, había renacido dentro de un monstruo de otro mundo. Las probabilidades de algo así me parecían astronómicamente bajas, pero
pero había renacido. Como un slime. Munch, munch. Munch, 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 munch. Solo comí un poco de pasto. ¿Por qué hice eso? Bueno, ¿por qué no? No es como si tuviera algo más que hacer. Habían pasado unos días más o menos desde que me vi obligado a aceptar el hecho de que ahora era un slime. ¿Cuántos? No estaba exactamente claro. El paso del tiempo es difícil de captar cuando todo lo que puedes ver es oscuridad total. Un descubrimiento con el que me había topado en los últimos días era que el cuerpo de un slime podría ser mucho más útil que al principio. Nunca tuve hambre, ni me cansé. La comida y el sueño, para mí, eran completamente innecesarios. Y también había adivinado algo más. No podía estar completamente seguro, pero no parecía haber nada más viviendo por aquí. En términos de peligro, no estaba seguro de que hubiera alguno de qué hablar. Mis días fueron felizmente libres de preocupaciones. O cualquier otra cosa, de verdad. Todo el tiempo, nunca volví a escuchar esa voz. En este punto, no me habría importado un poco de compañía. Pero no. Solo estábamos yo, la hierba y yo comiéndola por falta de mucho más que hacer. Era simplemente una forma de matar el tiempo. Y en este punto, podía sentir todo el proceso, mi cuerpo absorbía las hojas, las desmantelaba internamente, clasificaba todos los componentes y los almacenaba. No sabría decir qué significaba todo eso. Me estaba empezando a asustar un poco. Necesitaba hacer algo o me volvería loco. Así que seguí atravesando el ciclo, absorber, descomponer, almacenar. Pero había algo extraño en el proceso. La eliminación nunca tuvo paso, de alguna manera. Ni una sola vez. Quizás los slimes no necesitaban hacer eso. Demonios, no es como si yo supiera de cualquier manera. Pero, ¿a dónde iban entonces todas estas cosas que estaba ingiriendo? Mis sentidos me dijeron que mi forma no había cambiado de manera apreciable desde que llegué. Entonces, ¿qué diablos? Recibido. Se almacena en el estómago de la habilidad única depredador. El uso actual del espacio físico es inferior al 1%. ¿Qué? ¡Wow! Habló. Pero, ¿desde cuándo estaba usando alguna habilidad? Creí haber respondido que no allí atrás. Recibido. La habilidad única depredador no se está utilizando. La materia que ingiere su cuerpo está configurada para almacenarse automáticamente en su estómago. Esto se puede cambiar según sea necesario. Oh. Bueno, es bueno ver que finalmente estamos teniendo un verdadero va y viene. Pero volvamos al asunto. Si utilizo esta habilidad, ¿qué pasa entonces? Recibido. La habilidad única depredador comprende principalmente los siguientes 5 efectos. Depredación, toma el objetivo en su cuerpo. Menor probabilidad de éxito si el objetivo tiene su propia conciencia. Puede apuntar a objetos orgánicos e inorgánicos, así como a habilidades y magia. Análisis, analiza e investiga los objetivos introducidos en su cuerpo. Le permite crear artículos que se pueden crear. Si los materiales requeridos están presentes, le permite hacer una copia del artículo. El análisis exitoso del método de lanzamiento le permite aprender las habilidades y la magia del objetivo. Estómago, almacena el objetivo depredado. También puede almacenar materiales creados a través de análisis. Los elementos almacenados en su estómago no se ven afectados por el tiempo. Mimetismo, reproduce la forma y las habilidades de los objetivos absorbidos. Solo disponible una vez que el objetivo ha sido analizado. Aislar, almacena efectos dañinos que no se pueden analizar, neutralizándolos y descomponiéndolos en fuerza mágica. ¿Qué? Por primera vez en mucho tiempo, me confundieron. Eso sonaba como una habilidad increíble. No es exactamente el tipo de cosas por las que se conocía a los slimes. Al menos no los que yo conocía. Y, espera. ¿Quién era esta voz que respondía a mis preguntas, de todos modos? ¿Había alguien ahí? Recibido.
Este es el efecto de la habilidad única Gran Sabio. La habilidad ha surtido efecto y está disponible de forma más inmediata. Un sabio, Y aquí pensé que esa voz solo se estaba metiendo conmigo. Ahora era el mejor compañero que tenía. Espero que se mantenga. Demonios, cualquier cosa habría estado bien en ese momento. Siempre que ayudara a suavizar la interminable soledad para la que me estaba preparando. Por lo que sabía, esta voz era algo que mi mente había elaborado para mantener intactas mis canicas. Estuvo bien para mí. Por primera vez en mucho tiempo, pude sentir que una carga se me quitaba del corazón. Según mi cuenta, habían pasado 90 días desde que me reencarné como un slime. Para ser más precisos, 90 días, 7 horas, 34 minutos y 52 segundos. ¿Cómo estaba tan seguro de esto? Resultó que era uno de los muchos efectos secundarios de evocar esa habilidad de gran sabio. Santos gatos, eso fue útil. Habla de tu mejor amigo en caso de apuro. Cualquier pregunta que se le ocurriera, instantáneamente proporcionó la respuesta. Según este sabio, tomó 90 días para que la habilidad se fusionara completamente con mi alma. Normalmente, sería incapaz de dar respuestas en forma de conversación, pero para responder a mis preguntas, aparentemente se renovó, desviando parte de sus poderes de la voz del mundo para ayudarme. Así me lo explicó, al menos. Esta habilidad útil, transmitir palabras a mi mente, normalmente no es posible. Como me explicó, la voz del mundo, se escuchó solo cuando hubo grandes cambios en el mundo o cuando ganó o mejoró una habilidad, algo que normalmente no sucedía con tanta frecuencia. Estas habilidades se obtuvieron solo en raras ocasiones, cuando el mundo reconoció que había crecido de una forma u otra. Mientras tanto, la evolución fue algo que la mayoría de la gente nunca llegó a experimentar en sus vidas. Para mí todo era griego, pero si era así, estaba dispuesto a aceptarlo. Así que el gran sabio estaba respondiendo a mis preguntas en ese momento, pero por lo demás era algo totalmente pasivo. Sin sensibilidad real ni nada por el estilo. A menos que yo hablara, nunca me hablaría por su propia voluntad. Ese era el único inconveniente real, pero volver a hablar con alguien era una sensación maravillosa, incluso si era una calle de un solo sentido. Aunque, en mi mundo natal, tener una conversación con mi propia habilidad podría haberse considerado extraño. Así que ahí estaba yo, todavía encerrado en la oscuridad, haciendo un aluvión de preguntas. Una cosa que confirmaron las respuestas fue que sí, ahora era un slime. También descubrí por qué nunca tenía hambre ni sueño. Resultó que los slimes de este mundo nunca tenían que comer si podían seguir absorbiendo las partículas mágicas, o magículas, en el aire. En regiones menos abundantes mágicamente, me vería obligado a llenarme absorbiendo monstruos o pequeñas criaturas. La mayoría de los slimes se alejaban de las áreas con poca presencia mágica, pero los que no lo hacían aparentemente eran bastante fuertes y locamente viciosos. Por lo general, era al revés, donde una gran cantidad de magia local significaba monstruos especialmente fuertes. En otras palabras, el área en la que establecí mi residencia estaba tan cargada de magia que ni siquiera tuve que comer. En cuanto a la pregunta sobre el sueño. Recibido. El cuerpo de un slime consiste en una masa de células completamente idénticas. Cada célula individual puede funcionar como una célula cerebral, una célula nerviosa o una célula muscular. Dado que las células operativas utilizadas para el pensamiento, se rotan hacia adentro y hacia afuera a intervalos regulares, no es necesario que duerma. Esto planteó la cuestión de dónde se guardaban mis recuerdos, exactamente. Quizás fue una especie de configuración RAID en una computadora. Nota: configuración RAID, una configuración donde múltiples discos duros funcionan a la par como si fueran uno. Eso estaría bastante cerca, fue la respuesta. Teniendo en cuenta su falta de personalidad, el sabio ciertamente dio algunas respuestas ágiles. Hablando de eso, la habilidad Gran Sabio constaba de 5 efectos. Aceleramiento del pensamiento, aumenta la velocidad de percepción 1000 veces. Analizar y evaluar,
Analiza y evalúa el objetivo. Operación en paralelo. Opera sobre cualquier asunto que desee analizar, separándolo del proceso de pensamiento regular. Cancelar casteo. Anula el periodo de lanzamiento requerido cuando se usa magia, etc. Toda la creación. Proporciona una cobertura completa de toda la materia y los fenómenos no suprimidos de este mundo. ¿Toda la creación? Así que se dé todo, en todas partes, sin ningún esfuerzo de mi parte. Home run. O eso pensé. Resultó que solo me podían dar información relacionada con cosas de las que ya había oído hablar. En otras palabras, necesitaba reconocer y comprender un concepto antes de poder obtener un análisis completo del mismo. Y lo del hechizo, ¿eso significaba que podría usar instantáneamente cualquier magia una vez que la aprendiera? ¿Y había magia en este mundo y esas cosas? El gran sabio respondió con un gran sí. Bueno, una vez que supe eso, solo tenía que intentar aprender algunos hechizos yo mismo. Verifiqué con el sabio para ver si podía ayudarme a lanzar magia, pero eso no fue posible. Valió la pena intentarlo. Aún así, tenía otra gran idea: podría vincular la habilidad de análisis, depredador, con la operación en paralelo, gran sabio. Recibido. Es posible vincular el análisis depredador con la operación en paralelo gran sabio. ¿Quiere vincularlas? Sí. No. Oh, sí. No es que tuviera nada que analizar todavía. Espera. Lo hice. Esa hierba en mi estómago. Las cosas que había estado comiendo para pasar el tiempo. ¿Qué era eso? No es como si tuviera algo más que hacer. Hagamos un intento. Adelante, sabio. Análisis completo. Hierbas hipocute, un tipo de ingrediente que se usa en medicamentos curativos. Solo prospera en áreas bendecidas con altas densidades de magia local. Fusionar su jugo con magículas produce una medicina de recuperación. Moler las hojas y fusionarlas con magia produce un ungüento que cierra las heridas. ¡Guau! ¿Eso era lo que había estado comiendo? Hablando de una ganancia inesperada. Inmediatamente me dispuse a crear mi propia medicina. El proceso se llevó a cabo dentro de mi cuerpo, por lo que realmente no lo sentí muy parecido a un crafteo, pero el análisis tomó menos de un segundo, y en otros 3, tomé mi primera poción. 5 minutos y podría haberme tomado 100. Y aunque no tenía nada más con qué compararlo, usar mis habilidades de gran sabio para evaluarlas resultó en una calificación de alta calidad. Ahí tienes. Estaba lo suficientemente feliz con eso, al menos. Todo fue muy rápido también. Le pregunté al sabio al respecto y me dijo que el proceso generalmente tomaba más tiempo que eso. Vincularlo con la operación en paralelo debe haber sido la idea correcta, supongo. Para probar esa teoría, la desvinculé el tiempo suficiente para crear una sola poción. Tardaron 50 minutos. Maldita sea, eso fue lento. Parece que tuve la previsión de tropezar con algunas habilidades megacompatibles para combinar. No es que supiera en absoluto lo que estaba haciendo. Algunas de las malas hierbas de su jardín también estaban brotando aquí y allá, pero la mayoría de las hierbas locales eran hipocute. ¿Qué tal eso? Así que decidí, como un pequeño seguro, depredar todas las hierbas que pudiera en el área y convertir mi estómago en una pequeña fábrica de pociones de recuperación. No tenía mucho más en que ocupar mi tiempo. Todavía estaba completamente oscuro aquí. No había ninguna duda al respecto. Había bajado la guardia. Tenía un compañero que me otorgó habilidades y la capacidad de entablar una conversación, tipo pasivo, y dejé que se me subiera a la cabeza. Supongo que eso tuvo mucho que ver con el hecho de que, durante 90 días seguidos, nunca me encontré con otras criaturas. Ningún peligro para mi vida en absoluto. Pero de cualquier manera, había bajado la guardia. Por un instante, pensé, Sentí una sensación repentina de que me había vuelto más liviano o más pesado o, como, inestable. ¿Me caí en un poco de agua? En los últimos 90 días, no había sentido ni una gota de agua golpear mi cuerpo.
Había asumido que estaba en una cueva sin lluvia o en algún otro tipo de refugio, así que nunca antes había considerado la posibilidad. Probablemente me había caído a un río o algo así. Los ríos no existen en el interior, así que tal vez era una especie de arroyo subterráneo en esta cueva en la que estaba. Hasta ahora, había tenido cuidado con cada paso que daba, asegurándome de que todo permaneciera estable en la oscuridad. Pero después de aprender acerca de mis habilidades, llenarme de mí mismo y usar depredador para comer la hierba de un prado, dejé de prestar atención a lo que había debajo de mí. Siempre fui así. Ponerme engreído, luego arruinarlo todo al final. Le decía a un cliente, oh, absolutamente. Eso no será ningún problema, y luego pagar el infierno. Había sucedido una y otra vez. Todavía recuerdo las miradas rencorosas que me dio el resto de mi equipo. Lástima que no pensé en detenerme a tiempo. ¿Qué clase de idiota se escapa a lugares desconocidos cuando ni siquiera pueden ver? Si sobrevivía a esto, me iba a dar por qué. Por supuesto, dada mi personalidad, dudaba que aprendiera algo de él. Sin embargo, era gracioso lo serenamente que estaba manejando todo esto. No es que tuviera mucho en forma de brazos o piernas por los que pudiera agitarme en pánico horrorizado. Supongo que se acabó, entonces. Vida útil bastante corta, incluso para los estándares de los slimes, tal vez. Dije mis últimas oraciones, esperando mi inevitable asfixia. La asfixia nunca llegó. ¿Por qué no? ¿No me caí al agua? Tal vez sea hora de llamar al sabio. Recibido. El cuerpo de un slime opera exclusivamente con magículas. El oxígeno es innecesario y, por lo tanto, también lo es respirar. Es por eso que no ha estado participando en ese comportamiento. Correcto. No estaba prestando atención, pero supongo que no había respiración, ¿verdad? Tuvo sentido. Incluso después de 90 días, todavía estaba aprendiendo algo nuevo. Pero ahora no era el momento de celebrar. Me había caído al agua, e incluso si no me moriría, todavía me ponía en una especie de aprieto. ¿Ahora qué? Realmente no podía decir si estaba flotando o hundiéndome. Mi falta de extremidades impedía cualquier intento de nadar. Terminaría en el fondo tarde o temprano y podría arrastrarme de regreso a la superficie. O estaba condenado a balancearme en medio de la corriente, sin llegar nunca a gran parte de ninguna parte. Aunque, en todo caso, se sentía menos como un torrente violento y más como si estuviera siendo mecido en una cuna. Mecido muy suavemente. Se sintió bastante bien, incluso. Algo me dijo que esto no era agua corriente después de todo. Quizás era un lago, no un río. No sentía que me llevaran a ningún lado. Simplemente me balanceaba hacia arriba y hacia abajo, como una bolsa de plástico, y no sentía como si alguna vez hubiera tocado fondo. Si las cosas seguían así, estaría en un gran problema. ¿Ahora qué? En ese momento, mis células cerebrales, o mi cuerpo de slime, supongo, idearon un plan ingenioso. Tal vez podría usar depredador en esta agua y luego escupirla para propulsar un chorro de agua. ¿Funcionaría eso? Solo hay una forma de averiguarlo. No es como si pudiera hacer otra cosa. Entonces comencé a beber, llenando mi estómago depredador hasta aproximadamente el 10% de su capacidad. Luego, la expulsé como si me estuviera estrujando el estómago. La sensación de liberación fue estimulante. De repente, escuché una voz en mi mente. Habilidad, propulsión a presión de agua, adquirida. Fue la primera vez que lo reconocí. Este tenía que ser la llamada voz del mundo. No había duda, ya que el sabio hablaba solo cuando se le hablaba, pero las dos voces sonaban exactamente igual. Pero no tuve un momento para reflexionar sobre esto. Cuanta más presión aplicaba sobre el agua, más presión sentía sobre mí mismo y me lanzaba hacia adelante a una velocidad asombrosa, como si estuviera a punto de lanzarme al cielo. La aceleración fue intensa. Honestamente, tal vez fue algo bueno que no pudiera ver. En cambio, simplemente disfruté de la sensación de mi cuerpo deslizándose a través de la oscuridad.
Bueno, déjame aclarar. Si hubiera podido ver lo que me rodeaba, estoy seguro de que el miedo habría sido intenso, pero no poder ver era igual de aterrador. Si alguna vez has estado en una montaña rusa en un parque de diversiones en la oscuridad total, quizás entiendas la sensación. Mi mente recordó mi vida anterior y el único día que pasé visitando cierto paraíso bajo el gobierno de cierto roedor. Al menos su mágico país de los sueños ofrecía arneses de seguridad. En este punto, quería golpearme a mí mismo por haber tenido la idea. ¿Y probarla justo después de pensarla? Vamos, hombre. ¿Qué pasó con algún tipo de control de seguridad preliminar? El terror comenzaba a afectar mi línea de pensamiento. ¿Cuánto tiempo seguiría acelerando? ¿Cuánta agua escupí, de todos modos? Cuando se me ocurrió ese pensamiento, sentí que mi cuerpo chocaba contra algo y rebotaba. Me preparé para una ola de dolor paralizante. Que nunca llegó. ¿Eh? ¿No debería haberme dañado eso? ¿O me hizo daño y simplemente no lo sentí o lo que sea? Recibido. Ha adquirido cancelar dolor, que interrumpe la creación de dolor. Su resistencia al ataque cuerpo a cuerpo ha reducido la cantidad de daño recibido. La cantidad de daño que ha sufrido su cuerpo es del 10%. La habilidad de Slime intrínseca, autorregeneración, ha entrado en vigor. ¿Le gustaría apoyarlo con su habilidad única depredador? Sí. No. ¿Entonces me lastimé un poco? Tuvo sentido. No estaba seguro de si esto era algo bueno o malo, pero mientras supiera que algo estaba pasando, quizás no necesitaba sentir dolor después de todo. Facilitaría ciertas cosas. Sin embargo, el apoyo de depredador, ¿eh? Realmente no lo entiendo, pero seguro. Sí. En ese momento, me recibió con la sensación de que de repente había perdido parte de mi masa corporal. Después de un tiempo, la sentí regresar. Mis piezas dañadas habían sido devoradas, analizadas y reparadas. Hablando sobre un cuerpo útil para tener. Debería intentar probar más tarde para ver cuánto puedo permitirme perder antes de que me noqueen. Era demasiado peligroso meterse con los detalles, pero supongo que podría permitirme prescindir al menos de un poco a la vez, así que... Algo me dijo que me estaba volviendo un poco demasiado cuidadoso, de todos modos. Tenía una reserva de pociones de recuperación, que ni siquiera tenía que usar. Y hubiera pensado que perder una décima parte de mi cuerpo sería un problema bastante serio, pero ahora sabía que podía regenerarlo en el espacio de 10 segundos. La próxima vez que me dañara, intentaría usar esas pociones. Entonces, ¿dónde estoy?, me pregunto. Asegurándome de que mi cuerpo volviera a la normalidad, miré a mi alrededor. No se sabe qué tipo de monstruos peligrosos podrían estar cerca. Estaba fuera del agua, pero tal vez había cosas aterradoras y escamosas esperándome del otro lado. Lentamente, con cuidado, comencé a tomar medidas. Parecía que cada vez que hacía algo, con cuidado, significaba que estaba a punto de estar expuesto a un montón de peligro. Sin embargo, estaba seguro de que era solo mi mente jugándome una mala pasada. Y ese pensamiento probablemente no me hizo ningún favor. ¿Por qué? ¿Puedes oírme, pequeño? Escuché algo. ¿Pequeño? Probablemente no sea nadie más que yo, ¿verdad? No era una voz, exactamente, sino algo que podía reconocer más directa e instintivamente en mi mente. De todos modos, no tenía oídos para escuchar. ¡Hola! ¿Puedes oírme, no? Respóndeme. Bueno, no jodas. Pero, ¿cómo se suponía que iba a responder sin ninguna boca? Como experimento, traté de pensar, cállate, calvo, en mi mente, no como si este tipo pudiera escucharlo o algo así. Pero, ¿cómo iba a llegar a alguna parte aquí si ni siquiera me importaba aún? Ojo, te atreves a llamarme calvo, ¿verdad? Algo de nervios en un cuerpo tan pequeño, ¿no? Tenía la esperanza de darle a mi primer invitado en bastante tiempo un poco de amabilidad, pero parece que tienes bastante prisa por morir. Oh. Caray, podría haberme advertido que funcionaría primero.
y tampoco tenía idea de con quién estaba tratando. Bueno, eso fue todo. Mi culpa. Es hora de una disculpa. Lo lamento. No sabía cómo responderte, así que intenté decir lo primero que se me ocurrió. Lo siento mucho por eso. No puedo ver nada en este momento, así que no tengo idea de cómo te ves. ¿Eso le llegó? Supuse que era un poco de mala educación llamar calvo a este tipo cuando ni siquiera podía verlo. Si lo fuera, probablemente presionaría algunos botones muy delicados. Jejeje. Jaja. Jajajajajajajaja. La risa resultante llegó en 3 niveles distintos. Una obra maestra. Entonces, ¿estábamos bien ahora? ¿Oh? ¡Qué fascinante! Había asumido que reaccionaste como tal al verme, pero no puedes, ¿eh? La mayoría de los slimes son monstruos de bajo nivel, incapaces de pensar conscientemente mientras atraviesan el ciclo de absorción, división y regeneración. De hecho, es raro que abandonen su hábitat. Ahora, ¿de qué estaba hablando? Estaba más curioso que enojado, entonces, oh. De cualquier manera, este fue mi primer contacto con otro ser inteligente. La primera conversación en mi nueva y resumante vida. Quería mantenerlo amistosa. Habías despertado mi curiosidad, Slime, por la forma en que te estrellaste contra mi cuerpo con tanta avidez. Los poderes regenerativos que acabas de mostrar me asombran. Eres un monstruo con nombre, quizás, o un monstruo único. ¿Un qué? ¿Y un qué? Dilo de nuevo. Lo siento, no entiendo lo que quieres decir. Solo he estado vivo aquí durante 90 días. Supongo que, con tu sensibilidad, nunca estuviste destinado a ser simplemente un slime. Los monstruos con nombres son aquellos a los que se les ha asignado un nombre exclusivo. ¿Pero solo 90 días? Ridículo. ¿Eres único, entonces? ¿Y único significa? Un monstruo único es un individuo que de repente ha adquirido habilidades inusuales, similares a la mutación. Ocasionalmente nacen en áreas con altas concentraciones mágicas. Quizás naciste de la masa de magia que se me escapó, entonces. ¿Qué demonios? Intentemos usar mi conocimiento del mundo anterior para descubrir esto. Este tipo, lo llamaré un tipo por conveniencia, había estado filtrando magia por toda el área local. De hecho, era tan espesa que dio a luz a un monstruo. Un slime. Yo. ¿Eso era? Ningún monstruo se ha acercado jamás a mi dominio en los últimos 300 años. Si naciste de mi fuerza mágica, entonces quizás, de hecho, eso te dio el poder de tocarme y vivir para contar la historia. Oh, entonces eres como mi papá, ¿entonces? No, no tu padre de sangre. No tengo capacidad reproductiva de la que hablar. Algunos monstruos lo hacen y otros no. ¿En serio? Porque pensé que eso venía con el paquete por defecto. Pero si simplemente salgo espontáneamente de la magia o lo que sea, tal vez no lo necesites, ¿eh? Tus habilidades intelectuales me sorprenden. Muy pocos, de hecho, son los monstruos que poseen algo por el estilo. Entre todos los monstruos, solo los nacidos de la magia tienen sensibilidad en la forma en que tú o yo lo entenderíamos. El comentario se prolongó durante un rato. Pero lo más importante que aprender de él fue que aparentemente los humanos también existían en este mundo. Luego estaban los no humanos, especies muy cercanas a la humanidad en la naturaleza e igualmente dotadas de habilidades reproductivas. Estos incluían razas como elfos, hobbits, enanos y otros tipos de hadas, y generalmente estaban aliados con los humanos. Junto a eso, tenías razas como goblins, orcos, hombres lagarto, etc., que eran hostiles hacia la humanidad, y como resultado, eran tratados como monstruos. Sin embargo, esta animosidad no era inherente a su biología, por lo que el mestizaje era completamente posible. Luego estaban las personas nacidas de la magia, el término general para aquellos que nacieron de la magia misma, los monstruos que experimentaron una mutación repentina, y los seres sintientes que evolucionaron a partir de animales o bestias mágicas.
Tenían inteligencia y capacidad reproductiva, pero solo dentro de su propia subespecie. En sus castas sociales superiores existían titanes, vampiros, demonios y otras especies más longevas, todas igualmente capaces de tener descendencia, aunque rara vez lo hacían, ya que su abrumadora fuerza mágica los hacía casi inmortales, obviando la necesidad de dejar descendientes. Estas diversas especies inteligentes que se reproducen eran hostiles a la humanidad, y se las conocía colectivamente como la raza nacida de la magia. Y leyendo entre líneas, la impresión que tuve fue que los nacidos de la magia no eran tan abiertamente hostiles hacia los humanos como los humanos temían y codiciaban sus poderes. Sin embargo, siguió siendo cierto que ambas partes estaban luchando por sus propios espacios de vida. Estos diversos monstruos habían sido clasificados por niveles de peligro. Los rangos superiores de los nacidos de la magia estaban repletos de algunos bichos bastante poderosos, todos capaces de nivelar un solo pueblo humano si les apetecía. No el tipo de chicos con los que te gustaría estar. Así que mi nuevo compañero siguió hablando por un tiempo, sobre cómo había luchado contra seres superiores nacidos de la magia en el pasado y así sucesivamente. Finalmente, el tema volvió a mí. Entonces, como te dije, carezco de la capacidad de producir descendencia. La razón es simple. Porque no es necesario. Soy de la raza de los dragones, uno de los 4 únicos en el mundo, ambos únicos y los más perfectos de mi especie. Por la presente me conocerás como Veldora, el dragón tormenta. Mi vida es infinita, mi carne insondable. Mientras mi voluntad permanezca intacta, estaré vivo para siempre. Ja 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 ja. Podría haberse saltado la risa. Lo tengo. Entonces no necesitaba tener hijos, porque iba a vivir para siempre, ¿verdad? Y aunque este tipo tardó un poco en llegar al grano, mencionó algo que no quería pasar por alto. ¿Veldora era el dragón, tormenta? Además, si le gustaba dar un golpe bondadoso a un ser superior nacido de la magia de vez en cuando, era, como, bastante duro, ¿no? Usando mi conocimiento de las cosas de la tierra, traté de imaginarme a Veldora, el dragón tormenta, sin duda sentado frente a mí en este momento. No me gustó lo que se me ocurrió. Parecía estar actuando cortés conmigo, y eso hizo que todo fuera más espeluznante. ¿Y ahora qué? Wow, ¿de verdad? Bueno, gracias por toda esa útil guía, señor. Supongo que será mejor que me vaya, entonces. Hice lo mejor que pude para huir. Espera. Te lo he contado todo sobre mí. Ahora es tu turno, ¿no estás de acuerdo? Probablemente no debería haber esperado ningún otro tratamiento. ¿Querías saber de mí? Si le contara sobre mi viaje milagroso desde un planeta alienígena, ¿me creería? Parecía maravillarse de lo inteligente que era yo para un slime. Si intentaba inventar algo, dudaba que se enamorara de ello. Tal intento parecía una buena forma de cavar mi propia tumba. Bueno, lo que sea. Si no me creía, me ocuparía de eso entonces. Convocando mi determinación, le conté a Veldora todo lo que me había sucedido hasta ahora. Así que sí. Aquí estoy, supongo. Ha sido muy duro, ¿sabes? Mientras mantenía prudentemente el tema de mis habilidades sin explorar, obsequié al dragón con mi historia de ser apuñalado, despertar como un slime y todo lo demás que sucedió en el camino a sus dominios. Fue un poco extraño bueno, lo no tosco que sonó todo cuando lo expresé con palabras. Pero fue duro para mí de todos modos. Y la peor parte fue como estuve literalmente operando a ciegas todo el camino. Si una linda dama se cruzara conmigo en el camino más tarde, ¿la vería alguna vez? El pensamiento me entristeció un poco. ¿Qué? Entonces, ¿un transmigrante? Sus orígenes son bastante raros, de hecho. ¿Eh? ¿Son ellos? ¿Y tú? ¿Transmigrante? ¿No te sorprende esto? ¿Qué pasa con esa reacción? Entonces estos transmigrantes eran lo suficientemente comunes como para que tuviera un nombre para ellos. Entonces, ¿qué tenía de raro? Ves transmigrantes en ocasiones.
Sus recuerdos del pasado están grabados en sus almas, debido a una poderosa voluntad. De hecho, hay algunos que conservan todos los recuerdos de sus vidas pasadas. Pero un transmigrante de otro mundo. Eso es bastante poco común. Un alma normal, por sí sola, no tendría ninguna esperanza de sobrevivir a un viaje a través de reinos. Se disolvería a mitad de camino, llevándose consigo sus recuerdos. Alguien reteniendo su mente completa y renaciendo como un monstruo por pura magia. No puedo recordar ningún ejemplo pasado de eso. Bastante peculiar, de hecho. Los transmigrantes de otros mundos, al parecer, conservaban solo una parte de sus recuerdos en el mejor de los casos. Alguien como yo, que todavía los tenía todos, era bastante inaudito, no es que me importara demasiado. Me acababa de decir algo que no podía permitirme ignorar. Un alma, por sí misma. ¿Entonces podrías viajar a este mundo sin reencarnar ni nada? ¿Soy tan inusual? Porque seguro que no se siente así. Hay gente, entonces, que viene aquí de otros mundos sin ser trans lo que sea. Existen. Ninguno ha logrado viajar a otro mundo desde aquí, pero hay más de unos pocos que han completado sus viajes aquí desde otros lugares. Se les conoce como visitantes o de otros mundos, y tienen conocimiento de cosas que no existen en este mundo. Adquieren, según he oído, algún tipo de poder especial cuando hacen el viaje aquí. Más allá de eso, hay registros de transmigrantes que, como dije, tienen conocimiento de otros mundos. Sin embargo, imagino que no todos eligen identificarse abiertamente como tales. Interesante. No sabía si eran del mismo planeta que yo, pero sería bueno charlar un poco con ellos. Incluso podría haber algunos de Japón, por lo que sabía. Además, probablemente era mejor para mi cordura tener un objetivo mientras estaba aquí. Ya veo, ya veo. En ese caso, creo que intentaré rastrear a algunos de estos de otros mundos, como los llamaste. Tal vez encuentre a alguien de mi propia tierra. Bueno, un momento. Dijiste que no puedes ver, ¿sí? Oh, sí. Y fue un dolor en el trasero, sí, pero mientras me tomara mi tiempo y evitara que me mataran, estaba seguro de que me encontraría con otros visitantes. Probablemente. Déjame ayudarte a ver, entonces. ¿Un qué? Maldita sea. Este tipo, quiero decir, Beldora el dragón tormenta. Estaba actuando demasiado bien conmigo, ¿no? ¿Realmente podría confiar en él? ¿De verdad? Por supuesto. Sin embargo, con una condición. ¿Qué dices? No me gustó el sonido de eso, pero, ¿qué diablos? ¿Qué tipo de condición? Una simple. Cuando te conceda la habilidad de ver, te ruego que no me temas. Eso, y te pido que vengas a visitarme y me hables de nuevo. Eso es todo. ¿Confío en que mis términos sean de su agrado? ¿Eso es todo? ¿Estaba seguro? ¡Qué dragón tan solitario! Supongo que no había nadie más en la cima. No es de extrañar que no pudiera dejar de hablarme, debo haber sido su primer compañero de conversación en años. Si tuviera que adivinar, habría dicho que este dragón era un pusilánime total. Podría haberme estado alimentando con una línea todo este tiempo, incluso, diciendo que era un dragón. Quizás los dragones de este mundo ni siquiera eran tan poderosos en primer lugar. Jejeje. Este fue un buen negocio. ¿Es eso realmente todo lo que necesitas? Sí. Para ser honesto contigo, me encerraron aquí hace 300 años. Desde entonces, he tenido tanto tiempo libre en mis manos, estaba prácticamente loco de aburrimiento. ¿Qué piensas? Bueno, si eso es todo lo que necesitas, tienes un trato. Bien. Entonces es una promesa, y confío en que mantendrás tu parte del trato. Por supuesto. Tal vez no lo parezca, pero puedes contar conmigo, hombre. Solo pregúntale a cualquiera en la Tierra. Ellos responderán por mí. Ojalá no lo intentara. Eso sería malo. Muy bien.
Hay una habilidad conocida como sentido mágico. ¿Puedes usarla? Oh, aquí vamos de nuevo. Más paredes con las que lidiar. Muy injusto. No, no puedo. ¿Qué clase de habilidad es esa? Te permite percibir las partículas de magia flotando a tu alrededor. No es una habilidad muy poderosa, y lo único que ofrece es una referencia visual, por lo que no es difícil de adquirir. Oh. Suena bastante fácil. Por supuesto. Puedo manejarla tan fácilmente como puedo respirar. Apenas me molesto en pensar en ello. ¿En serio? Entonces, una vez que aprenda eso, ¿podré volver a ver? Precisamente. Este mundo está cubierto de pura magia, aunque no se distribuye uniformemente en toda su superficie. ¿Sabías también que la luz y el sonido tienen las propiedades de una onda? Sí, he oído hablar de eso. Ondas de luz y ondas de sonido. Ah, qué inteligente de tu parte. ¿Aprendiste de eso en tu mundo pasado? Debes haberlo hecho, apuesto. Pero, de hecho, podrá observar cómo estas ondas perturban las partículas de magia cercanas, y luego usar esa información para calcular cómo se ve y suena el área a su alrededor. Sencillo, ¿no? ¿Realmente no? ¿Qué clase de mierda fue esa? Yo, no estoy muy seguro de si eso suena simple o no, en realidad. No. Pero eso es lo que le permite a uno continuar luchando incluso después de perder la vista y el oído. Te protege de ataques sorpresa, y eso es todo menos un requisito para sobrevivir aquí, ¿no es así? Sí, pero, ¿podemos saltarnos toda esa charla de peleas y hacerme vea de nuevo, tal vez? Muy bien. Permíteme ayudarte a adquirir esta habilidad, entonces. Este es el único método que conozco. Espera, ¿puedes hacer eso? Soy una especie de recién nacido aquí. No te preocupes. Tienes los recuerdos de tu vida pasada, ¿no? Y allí, adquirió conocimiento sobre la naturaleza de la luz y el sonido. Sin eso, ni siquiera yo podría ayudarte, apuesto. La suerte está de tu lado, de verdad. Cierto. Supuse que sería difícil explicarle la vista a alguien que no puede ver nada. Ciertamente no podría manejarlo. Leí en algún lugar que Ellen Keller aprendió a hablar solo siguiendo las señales que aprendió antes de quedarse sorda, a los 2 años. Nota: Ellen Keller fue una escritora, oradora y activista política sordociega estadounidense, nacida en el 1880, que sufrió una enfermedad, dejándola ciega y sorda a la edad de 1 año 6 meses. Tal vez podría usar mi conocimiento de la Tierra para aprovechar este sentido mágico, para descubrir cómo era el mundo a mi alrededor. Valía la pena intentarlo, supuse. Esta ceguera se estaba convirtiendo en un dolor enorme. Además, tenía al sabio de mi lado. Podría solucionar esto. Estoy listo para aprender, señor. Ahora, no hay necesidad de tal entusiasmo. Es muy sencillo. Primero, intenta mover la magia a tu alrededor con la fuerza de tu cuerpo. Tenía una idea de lo que quería decir. Era la habilidad que probablemente había adaptado para mandarme a volar fuera del agua hace un momento. ¿Cómo esto? Me tensé, tratando de imaginar la fuerza circulando por mi cuerpo. Podía sentir algo moviéndose en mi interior, las mágicas de las que estaba hablando mi compañero. No había sido consciente de ello en el agua, pero parecía que podía ajustar la fuerza por cuanto me tensé. Antes, no había estado controlando el agua tanto como estaba controlando la magia que bailaba en ella. Estaba ejercitando mis músculos mágicos y las partículas a mi alrededor estaban reaccionando. Se me ocurrió sorprendentemente rápido. Eres más dotado en esto de lo que pensaba. Ahora, ¿ves la diferencia entre la magia que se mueve dentro de ti y la que está fuera de tu cuerpo? Vaya. Quizás esto realmente fue fácil. Quizás era más sensible a la magia que absorbía ahora que era consciente de la forma en que vivía de ella. Pues claro. Esas son las cosas que he estado comiendo todo el tiempo, ¿verdad?
Jejeje. Si comprendes tanto, el resto es un juego de niños. Todo lo que necesitas es sentir los movimientos de las partículas fuera de ti. Sí, eso no lo entendí. Pero lo intenté, haciendo lo que me dijeron y sintiendo las partículas que me rodeaban. Y descubrí que podía. Podía sentirlas colgando en el aire, montando corrientes de aire, moviéndose, todo tipo de sensaciones. Preguntémosle al sabio sobre esto. Confirmado. Habilidad extra sentido mágico, adquirida con éxito. Usar la habilidad extra sentido mágico. Sí. No. ¿Eh? ¿Fue tan fácil? Bueno, claro, sí, entonces, hombre, habla de una roca en la que puedo confiar. En el momento en que invoqué el sentido mágico, mi cerebro se llenó de nueva información. Una cantidad enorme, algo que mi cerebro humano nunca podría haber procesado. Las ondas de luz y sonido que empujan cada partícula diminuta, y lo procesé todo, convirtiéndolo en datos perceptibles. Lo que pasa con la vista humana es que no le da ni siquiera una vista de 180 grados de lo que está frente a usted. Ahora, de repente, pude ver 360 grados completos a mi alrededor. Las sombras de las rocas a mi alrededor, las vistas a cientos de metros de distancia. En el momento en que volví mi atención, pude averiguar qué era. Si todavía fuera humano, todos estos datos de percepción probablemente habrían frito mis circuitos cerebrales. Pero ahora era un slime. Mis células podrían proporcionar músculo con la misma facilidad que el poder del cerebro. Así que de una forma u otra, resistí el torrente de información. Y entonces, Sincronización de habilidad extra, sentido mágico, con habilidad única, gran sabio, completado. Toda la información ahora será administrada por gran sabio. de repente, mi visión se abrió. La sensación de quemar el cerebro de antes se había ido, y luego pude ver, con tanta claridad que era un milagro que no hubiera podido hacerlo antes. Algo me decía que tener al sabio a mi lado era casi una trampa. No sería ir demasiado lejos decirlo de esa manera. Si alguien más lo tuviera, probablemente me quejaría de que va en contra de las reglas. Sin embargo, desde que lo tuve, no hay problema. Oh, creo que lo tengo. Muchas gracias, dije, volviendo mi atención a la criatura frente a mí. Santo cielo. Realmente era un dragón. Estaba cubierto de escamas que brillaban con un tono oscuro de negro, de aspecto más duro que el acero mismo, pero maleable y flexible. Un gran, de aspecto malvado. Ga. Eres un dragón. Parecía positivamente demoníaco, elevándose mucho más alto de lo que esperaba. Mi grito interno brotó, saliendo de mí, y no creo que se me pueda culpar por ello. ¡Qué sorpresa! Me siento mal por pensar que este tipo tenía el tamaño de una mascota. Esto era, de verdad. Sin duda alguna. El cuerpo, sorprendentemente similar al de un dragón de estilo occidental, brillaba como obsidiana. Había 6 dedos en cada mano, equipados con garras que parecían estar listas para atravesar cualquier cosa que encontraran. Los 2 pares de alas de su espalda, una más grande que la otra, llegaron a un punto en sus respectivos extremos, como espadas afiladas a la perfección y listas para cortar en trozos. Tras una observación más cercana, las ominosas escamas que cubrían todo su cuerpo en realidad irradiaban una luz violeta oscura, una mezcla, tal vez, de su color natural y la fuerza sobrenatural que se abría paso a través de la superficie. Había algo extrañamente hermoso en su vasta figura, la imagen de majestuosa dignidad. Comencé a arrepentirme de haber sido tan grosero cuando no podía asimilarlo todo, pero eso era agua debajo del puente. Resultó, por cierto, que yo tenía una forma ovalada. Como un pequeño bollo. Una especie de turquesa claro, tal vez. Más claro que el cielo diurno, pero no mucho. Un color bastante elegante, pensé. Lástima de todo el asunto de ser un slime. ¿Recuerdas tu promesa, sí? Y teniendo en cuenta tus quejas anteriores, aprendiste bastante rápido, ¿no? Oh, por supuesto. Solo estaba bromeando un poco.
es todo. Puedo ver muy bien, y además puedo oír ahora también. Realmente aprecio esto. Kempf, podrías haberte tomado tu tiempo. Entonces él estaba bien después de todo. Un poco aterrador, pero fue terriblemente amable conmigo, sin una buena razón. Realmente estaba solo, me imaginé. Fue una pena que tuviera el aspecto que tenía. Algo así como esa pequeña historia sobre el pobre demonio rojo que quería hacerse amigo de los humanos. Entonces, ¿qué piensas hacer a continuación? Bueno, para empezar, me imagino que también podría buscar otros mundos de mi país de origen. No es que me importe demasiado si no lo hago, pero, ya sabes. Encontrar alguno sería mejor, pero no es como si tuviéramos la garantía de convertirnos en amigos rápidamente. Además, con mi nueva vista, explorar el mundo podría hacer maravillas por mí. Cosechar la luz y el sonido a mi alrededor acababa de expandir mi mundo 1000 veces. Ahora, finalmente, podría decir adiós a mis días de literalmente masticar hierba en mi pequeña cueva o lo que sea. Ese dragón, sin embargo. Cuanto más lo miraba, más siniestro y aterrador parecía. Y, sin embargo, no se movió ni una pulgada. Mencionó un sello de 300 años, ¿verdad? Por cierto, Beldora, ¿dijiste algo sobre estar sellado? Sí, quizás subestimé un poco a mi oponente. Finalmente comencé a pelear con, digamos, más urgencia, pero, bueno, ya era demasiado tarde para entonces. El dragón sonaba casi orgulloso de su mala actuación. La magia era una cosa, pero dudaba que hubiera una espada o lanza en este o en cualquier otro mundo que pudiera arañarlo. No era como si supiera mucho de este mundo todavía. Tal vez estaba plagado de horribles monstruos incluso más poderosos que él o algo así. ¿Tu oponente fue tan duro? Ella era bastante fuerte. Ella era lo que los humanos llaman una heroína, una bendecida con la llamada protección divina. ¿Un héroe? Mis días frente a una consola de juegos me habían familiarizado bien con ese término. Sin embargo, simplemente hacer cosas de héroe no te convertía en material para matar dragones. Además, muchos de los juegos recientes habían convertido a sus supuestos héroes en contrastes o parodias de sí mismos. Quizás las cosas todavía eran un poco más tradicionales por aquí. Ahora que recuerdo, continuó Beldora, la heroína también dijo que fue convocada. Quizás ella sea oriunda de la misma zona que tú. Oh, no sé. De donde yo vengo, nadie es tan fuerte, ¿sabes? Quizás, pero muchos de otros mundos vienen aquí con poderes especiales. Poderes que quedan grabados en sus almas en medio de su viaje. Los convocados siempre tendrán una de esas habilidades, una habilidad única, exclusiva para ellos y solo para ellos. A diferencia de los otros mundos que vienen aquí por puro accidente, estas personas tienen un alma lo suficientemente fuerte como para soportar el estrés del proceso de invocación. El hecho de que dicho proceso de invocación rara vez tenga éxito en este mundo lo demuestra. Cuando dices proceso de invocación, ¿te refieres a magia o lo que sea? Precisamente. Un proceso que requiere al menos 30 magos que llevan a cabo una ceremonia que se lleva a cabo durante 3 días. Rara vez tiene éxito, pero se considera un arma poderosa para tener en el arsenal, en caso de que surja la necesidad. ¿Una arma? ¿Qué? Aquellos convocados de esa manera están atados por una maldición mágica sobre su alma, incapaces de resistir las órdenes de sus amos. Vaya, ¿de verdad? ¿Sin derechos humanos ni nada? ¿Derechos humanos? ¿Qué derechos cabría esperar en este, de todos los mundos? No albergues tales fantasías en este reino, pequeño. La única ley que reina aquí es la supervivencia del más apto. Podría, como dicen, hacer lo correcto. Bueno, si te convocaron a este mundo, no tenía sentido esperar que tus antiguos valores se aplicaran aquí, supuse. Un poco difícil de aceptar eso. Entonces, ¿estás diciendo que los de otros mundos son tratados como esclavos aquí? No. Depende. No se les aplica ningún sello de dominación. Si la sociedad los acepta,
son libres de vivir sus vidas como les plazca. Pueden convertirse en aventureros o similares. Muchos otros aventureros del mundo han buscado mi cabeza, aprendieron el error de sus caminos muy pronto. Ya, jajaja. Así que solo te obligan a la servidumbre si te convocan aquí, ¿eh? No es servidumbre, exactamente, pero supongo que sí. Me gusta creer que sé mucho sobre los humanos, pero mucho no lo es todo. No, eres un dragón, además. En cierto modo, sabía casi demasiado como dragón. Al menos conversar juntos me puso en su lado bueno, lo suficiente como para que respondiera a todas mis preguntas. Así que seguimos hablando, Beldora y yo, Dragón y Slaim, sobre todo tipo de cosas. ¿Cómo había ido la pelea con este héroe? ¿Qué tan fuerte era ella? Su piel era de color pálido, me dijo el dragón, sus labios eran de un rojo vivo y pequeños. Su largo cabello era de un tono plateado oscuro, recogido en una cola de caballo. Ella era delgada, no tan alta, más bien pequeña para un humano. Su rostro aparentemente estaba cubierto por una máscara, pero no había duda de su belleza. Le pregunté si esta belleza era suficiente para distraerlo, si estaba demasiado absorto para defenderse adecuadamente. Basta de tonterías, me gritó. Al parecer, llevaba una espada larga y curva. Una katana, se llamaba. Ella no se molestó en usar un escudo. Aprovechando dos habilidades únicas, ruptura absoluta y prisión infinita, y una gran cantidad de otras magias, ella, como dijo Beldora, lo abrumó. Había más de un rastro de alegría nostálgica en su voz, o eso me pareció a mí. Algo que capté mientras hablábamos fue que este dragón, creo que realmente le gustaban los humanos. Seguía llamándolos débiles y basura y cosas así, pero por la forma en que lo expresó, nunca mató deliberadamente a nadie que lo atacara. No, a menos que hicieran todo lo posible para irritarlo. Una vez, hace 3 siglos, solo una vez, enfatizó, una cierta cadena de eventos lo hizo reducir a brasas una ciudad entera. Eso fue lo que hizo que la gente le enviara un héroe, y ahora, gracias al prisión infinita de ese héroe, se encontraba en su situación actual. Ya tuve suficientes problemas para descifrar mis propios sentimientos sobre muchas cosas. De otras personas, solo podía adivinar. Pero estaba empezando a tener la impresión de que, bueno, tal vez este no era un dragón tan malo en absoluto. Quiero decir, me agradaba. Y él no estaba ni cerca de ser tan aterrador como antes. Está bien. Bueno, ¿qué piensas? Amigos, entonces. Fue un poco, no, realmente vergonzoso decirlo así. Me habría sonrojado en ese momento, si pudiera. ¿Qué? Un simple slime, atreviéndose a buscar la amistad de la poderosa bestia temida en todo el mundo como Beldore el dragón tormenta? Oh, no tienes que hacerlo si no quieres, pero... Tonto. ¿Qué tonto? Tonto. ¿Quién dijo algo sobre no desearlo? Oh, no. Bien, entonces, ¿y ahora qué? De hecho. Si insistes, supongo que podría considerarlo. Podía sentirlo lanzándome miradas furtivas. Una cosa hubiera sido si hubiera sido una linda chica sentada a mi lado en el cine, pero otra muy distinta cuando se trataba de una bestia mítica mortal. No es divertido. Aunque es bastante gracioso. Sí. Yo insisto. Está resuelto. Y si no te gusta, ten cuidado, porque nunca volveré. No. Ah, que así sea. Me convertiré en tu amigo. Espero que aprecies el gesto. Jeje. Me pregunté si podría manipular a los otros 3 dragones que mencionó así. Yo fui hecho para explotar a la gente y él fue hecho para ser explotado. Una combinación perfecta. Bueno, a tiempos futuros, entonces. Por supuesto. A tiempos futuros. Ah, sí, permíteme ponerte un nombre. A cambio, nos darás uno a los dos. ¿Eh? ¿Por qué? ¿De dónde vino eso? Grabará en nuestras almas el hecho de que somos del mismo rango.
algo similar a los apellidos que usan los humanos, excepto que mi nombre, para ti, también proporcionará una especie de bendición divina. Todavía no tienes nombre ahora, pero a través de esto, te convertirás en un monstruo con nombre en toda regla. Em. Así que quería que se me ocurriera un nombre común para compartir. Y a cambio, ¿obtendría mi propio nombre y todos los beneficios del estado de monstruo con nombre? Mejor piensa en algo bueno. Soy terrible en estas cosas. Bueno, dijiste que eras un dragón de tormenta, así que, no sé, Tempest o algo así. Puaj. Un poco simple, lo sé, pero me sonó genial, así que... Perfecto. Que así sea. Un tono maravilloso para ese título, sí. ¿Le gustó? A partir de este día, me llamarán Veldora Tempest. ¿Y tú? Te llamarás Rimuru. Proclama al mundo que tu nombre es Rimuru Tempest. Así el nombre quedó grabado en mi alma. No es que me hiciera demasiado. O a mis habilidades. Pero en algún lugar, en el fondo de mi alma, algo cambió un poco. Supongo que lo mismo podría decirse de Veldora. Y así fue como nos hicimos amigos. Bueno, suponía que era hora de empezar. Pero antes de eso. Oye, tenía algo que quería preguntarte antes de irme, pero ¿no puedes hacer nada con ese sello que tienes? No con mis poderes, no. Alguien con una habilidad única al mismo nivel que la del héroe sería necesaria para que hubiera una oportunidad. ¿No tienes, Veldora? Tengo, pero ahora que estoy sellado, no puedo acceder a ninguna de ellas. La telepatía es todo lo que puedo manejar en este momento. La prisión infinita del héroe podría mantener cautivo a su objetivo en un número infinito de espacios imaginarios durante todo el tiempo. No era una barrera débil que permitiera una interferencia casual con el mundo real. Mirando hacia atrás, debería haberme parecido extraño que la telepatía fuera posible, incluso. No era el tipo de cosa que se estropeara con el tiempo, pero dado que podía tener cualquier contacto con el mundo real e incluso intercambiar mensajes, tal vez dijera más sobre Veldora. Sin embargo, ninguno de los dos notó esto en ese momento. Bueno, aquí, déjame probar algo. Rodé hacia Veldora y golpeé mi cuerpo contra él. Invocar habilidad única, depredador, para consumir una habilidad única, prisión infinita. Falló. Me lo imaginé, pero no, ciertamente no tenía el calibre de un héroe. Con una luz deslumbrante, mi habilidad única trató de hacer su trabajo, pero rebotó débilmente sin más comentarios. Pensé que podría haber hecho un pequeño desgarro, pero eso fue todo. La barrera se repararía sola en breve, sin duda. Tenía la esperanza de que esa habilidad única contra una habilidad única daría como resultado algo, pero no fue así. Sin embargo, ¿había algo que pudiera hacer? Algo. Recibido. Análisis parcial de habilidad única prisión infinita completo. Informando una posible ruta de escape. Cualquier escape que involucre un cuerpo físico no es posible. La posibilidad de destruir la prisión dañándola físicamente es nula. No se puede analizar una ruta de escape que implique la anulación del espacio imaginario. Uno tendría que estar atrapado en la misma situación de prisión infinita para poder analizarla desde adentro. Actualmente esto es imposible. La posibilidad de escapar en forma espiritual es del 1%. Si se prepara un receptáculo espiritual para el objetivo en el exterior para ayudar en la transición, la tasa de éxito es del 3%. Este proceso es equivalente a la transmigración. Si el objetivo es poco compatible con el receptáculo, perderá todos los recuerdos y habilidades. Con esto concluye el informe sobre posibles rutas de escape. Parece que son números bajos. La prisión infinita no parecía más que una membrana transparente desde mi perspectiva, pero el daño físico no hizo nada en su contra. Tal vez tuviera algún tipo de defensa insuperable adjunta, por lo que sabía. Oye, ¿le hiciste daño a esta heroína? O viceversa. Ah, me alegro de que lo hayas preguntado. La mayoría de mis ataques fueron evadidos, pero logré varios golpes directos, que, lamentablemente, no tuvieron ningún efecto en ella.
Viento convoca muerte, relámpago oscuro, e incluso tormenta de destrucción, no tuvieron ningún efecto, a pesar de ser completamente inevitables. Una pérdida total, todo lo que pude hacer fue reír. Beldora luego acentuó el punto con una carcajada fuerte y cordial. Parecía que también podrías usar esta habilidad de prisión infinita para cubrir tu propio cuerpo, haciendo un escudo para protegerte de un ataque externo. Algo bastante útil para tener a mano. Esta heroína comenzaba a sonar francamente omnipotente. Entre eso y ruptura absoluta, ella era casi invencible, ¿no es así? Realmente no me gustaría encontrarme con ella, pero, bueno, no tendría que hacerlo. Me hubiera gustado suponer que había muerto en los siguientes 300 años, al menos. De cualquier manera, ella era un personaje duro. Entonces, si iba a sacarlo de aquí, sería transfiriendo su conciencia a un nuevo cuerpo, ¿eh? Supongo que necesito algún tipo de receptáculo para sacarte de aquí. Incluso si estás solo en forma espiritual, parece que debería ser posible. No tenía sentido decirle qué tipo de probabilidades tenía para seguir. Solo estaría lastimando más a Beldora si apagaba su ánimo. ¿Hay una forma de salir de aquí? De hecho, siento que mi fuerza mágica se agotará a más tardar dentro de 100 años. Mi magia continúa fluyendo fuera de mí, incluso ahora. Sí. Así que por eso hay tanta concentración por aquí. Por supuesto. Incluso los monstruos de clase alta no se atreverían a acercarse. ¿Viste cómo no había malas hierbas en el suelo? El tipo de plantas que pueden prosperar en esta área son muy raras. Correcto. Recordé todas las hierbas hipocute que había batido durante mi corta vida. Fue tan valiosa, ¿eh? Sí, entonces, ¿quieres intentar escapar, tal vez? Si tuviera el receptáculo correcto, creo que eso ayudaría mucho a nuestras posibilidades. ¿Sabes lo que necesitaría? De hecho, incluso si escapara solo en forma espiritual, sería bastante difícil reunir magia y formar mi núcleo una vez más. Si crearas un pequeño rasguño en la prisión ayudaría inmensamente a mis posibilidades, sin duda. En cuanto a ese receptáculo, el nuevo núcleo, por así decirlo, si me puede traer uno, todo lo que tendría que hacer es atravesarlo yo mismo. Transmigración, supongo. Joe. Y aquí pensé que era un poco lento. Sabía exactamente a lo que me refería, ¿no? Exactamente la misma conclusión a la que había llegado el sabio. Bastante, sí. Si es algo que puedo conseguir de este lado, podría buscarlo por ti. A decir verdad, no necesito ningún núcleo. Puedes guardar un secreto, confío. Como dije, soy único y el más perfecto de mi especie. Una creación completamente única, que toma una forma puramente espiritual. No tengo ningún apego especial a este cuerpo. Es simplemente la fe de aquellos que viven a mi alrededor lo que forma la forma que ves. Allí va de nuevo. Soltar una completa tontería. Por lo que pude reconstruir en la conversación que siguió, la idea básica fue así. Usando solo su conciencia, podría juntar magia hacia él para formar un cuerpo físico. Dicho cuerpo se encontraba actualmente retenido en esta prisión, pero esa prisión también impidió que su voluntad recolectara la magia que necesitaba. ¿Podría escapar solo en forma de conciencia? No, porque necesitaba algún tipo de receptáculo. Si simplemente estallara en forma espiritual, su esencia se esparciría por los vientos como la magia misma, borrando su propia existencia. Esto resultaría en el nacimiento de un nuevo dragón tormenta, de alguna manera, en algún lugar. No me importaban los detalles en este punto. Pero para resumir, tal vez podría escapar, pero si lo hiciera, terminaría siendo otra cosa. No le importaría. Demasiado de esto. Pero, ¿y si usaba depredador para consumir al propio Beldora? Podría analizarlo dentro de mi estómago o aislarlo y anular el efecto del prisión infinita, y saldría. ¿Funcionaría eso? Recibido. Es posible almacenar el Beldora objetivo en su estómago a través de la habilidad única, Depredador. ¿En serio? En ese caso, si pudiera convencerlo de ello, podríamos ponernos en marcha. Si yo no pudiera,
tendría otro siglo de aislamiento antes de quedar reducido a la inexistencia. Así que dediqué unos momentos a explicarle la habilidad depredadora a Veldora y lo que quería hacer con ella. Sería imposible desde el principio sin la ayuda del sabio, pero... Majajajaja. Fascinante. Por favor, adelante. Me dejo a tu merced. ¿Estás listo para creerme? Pero por supuesto. Sería mucho más divertido atravesar esta prisión contigo que sentarse y esperar tu regreso. Con los dos juntos, esta prisión infinita podría caer más rápido de lo que pensamos. Ahora lo tengo. Él era uno, pero ahora éramos dos. Me gustó su perspectiva. Entonces, el plan era que usaría Gran Sabio y Depredador para analizar esta bestia, y Veldora trataría de destruirla desde adentro. No me preocupa que Veldora se disipe en mi estómago. Estaba empezando a pensar que esto realmente podría funcionar. Está bien. Así que te voy a consumir, ¿de acuerdo? Date prisa y sal de allí. Jejeje. Inmediatamente. No me harás esperar más. Unámonos finalmente. Correcto. Reuní mis reservas de resolución, tocándolo por un momento, luego activé mi habilidad de depredación. En un momento, la forma masiva de Veldora desapareció de la vista. Ocurrió casi demasiado rápido. Estuvimos hablando hace un momento. Verlo desaparecer de repente me hizo sentir muy pequeño y muy solo. Usar la habilidad en mi primer objetivo creó demasiada resistencia para funcionar, pero con la ayuda de un Veldora totalmente cooperativo en toda su inmensidad, no podría haber sido más fácil. Él y la propia prisión infinita fueron absorbidos a la vez. Sin embargo, es una especie de sorpresa que todo encajara en mí. Comprobando el uso de mi estómago. Vaya, ¿25%? ¿Qué tan grande era esa cosa, de todos modos? Entonces, Realizar análisis de habilidad única prisión infinita. Sí. No. es mejor que funcione, recé mientras pensaba si para mí mismo. Un cataclismo sacudió al mundo ese día. Era la única forma de describir la reacción cuando se confirmó la desaparición del dragón de tormenta Veldora. No todos los días un monstruo de rango S especial simplemente desaparecía sin dejar rastro. Los monstruos, así como los aventureros, se clasificaron en un sistema de 6 grados, de la A a la F. Se podían agregar más y menos a estos grados para una precisión adicional. Este sistema fue implementado por primera vez por un hombre llamado Yuki Kagurasaka, uno de otro mundo que se rumorea y uno de los pocos que asumió el rango más alto de Gran Maestro en el gremio independiente. Se adoptó rápidamente, gracias a que era mucho más fácil de entender que el anterior sistema de 4 niveles, algo arbitrario, de novato, principiante, intermedio, avanzado. El rango S especial combinaba el rango S, que comprendía enemigos de clase Señor de los Demonios que merecían más que una simple A, con la etiqueta especial, reservada para aquellos por encima incluso de esa clase, monstruos capaces de diseñar calamidades o desastres naturales sin ayuda de nadie. Un rango de ruptura de escala, que existe totalmente fuera de los 6 tradicionales. Normalmente, un monstruo de rango A solo sería lo suficientemente terrible como para amenazar la existencia de una nación. Alguien como Veldora era lo suficientemente peligroso como para hundirla en la desesperación. 300 años de penitencia no habían hecho nada para afectar el rango del dragón como una amenaza a nivel de desastre natural. El hecho de que hubiera desaparecido no significaba que no pudiera renacer en algún lugar, planteando una nueva amenaza en poco tiempo. Pero 20 días después del informe inicial de su desaparición, la Santa Iglesia Occidental emitió un informe que, por lo que sus investigaciones podían decir, Veldora el dragón tormenta ya no existía y no mostraba signos de existir en el corto plazo. Primero se corrió la voz en el área alrededor del bosque de Jura, una amplia llanura salpicada de una gran cantidad de países menores. Una vez que se informó ampliamente sobre el destino de Veldora, cada uno de ellos se puso en pie de un salto, el proverbial nido de avispas estimulado a la acción. Todos los reyes y ministros de cada nación celebraron día tras día reuniones de emergencia, reuniendo información y debatiendo qué hacer a continuación.
Fue un momento difícil para el barón de Bergard, ministro del pequeño reino de Blumont, pero ni la mitad de lo que fue para el hombre al que Bergard había llamado a su habitación privada ese día. Este era Fusé, un hombre tan famoso por sus ojos penetrantes e implacables como por su pequeña estatura. Era el maestro del gremio de este reino, una posición que le otorgaba una gran cantidad de autoridad incluso en una nación tan pequeña. Creo que sabes por qué te llamé aquí, comenzó el barón en el momento en que Fusé atravesó el arco. Ya has oído hablar del dragón tormenta, ¿no es así? Fusé asintió. Por supuesto, mi varón, dijo con su voz baja y ronca. Hanf, escupió Bergard en respuesta. Supongo que no debería esperar menos de ti, mi buen maestro del gremio. Ahora, ¿puedo preguntar cómo pretende responder el gremio? No tenemos planes en particular en este momento, señor. Lo siento, ¿te escuché correctamente? ¿No tienes intención de actuar? Sí, señor, respondió Fusé con una voz desprovista de emoción, preguntándole en silencio al varón por qué estaba tan perturbado. No creo que sea necesaria ninguna acción. El varón, que no era un gran admirador de esta respuesta, optó por mantener esos sentimientos ocultos. Algo bastante extraño de decir, ¿no es así? ¿No es necesario? La desaparición de Beldor el dragón tormenta puede presagiar más actividad de monstruos en el espacio de días, incluso horas. ¿Y no está tomando ninguna medida contra eso? Me parecería bastante extraño hacerlo, señor, porque tomar tales medidas es tarea del Estado. Soy responsable del gremio independiente, no de proporcionar trabajo voluntario cuando se me solicite. Esta era la verdad, en lo que a Fusé se refería. El gremio independiente era una agencia no gubernamental independiente. A sus miembros no se les ofrecieron garantías especiales de seguridad o comodidad, a diferencia de la variedad de trabajadores y artesanos en el libro de contabilidad del gobierno, sino los derechos básicos a los que todos los ciudadanos tenían derecho. Su única deuda oficial con el reino venía en forma de impuestos. Ese era el sistema en Blumont, como lo era en casi todas las naciones que lo rodeaban. Para decirlo de otra manera, el gremio independiente era un grupo que operaba fuera del marco de cualquier nación, y también mucho más unificado que un solo gobierno. Era un hecho que algunas de sus operaciones ocurrieron sin el conocimiento o consentimiento de estas naciones, ya sea que el gremio pretendiera que se viera de esa manera o no. No es responsabilidad del Estado, continuó dócilmente el maestro del gremio, proteger los activos de su gente. De la misma manera, es responsabilidad del gremio proteger las vidas de sus miembros. Ambos tenemos mucho en nuestros platos, supongo. Fusé no estaba seguro de si se había imaginado la vena azul que acababa de aparecer en la frente de Bergard o no. No lo había hecho. El barón sabía que su posición estaba siendo investigada. Basta de pretensiones, maestro del gremio. ¿Cuántos mercenarios nos puede proporcionar? ¿Cuántos aventureros con experiencia en combate? ¿Cuál es el tamaño de la fuerza de defensa que puede proporcionar en servicio? Necesito números. El maestro del gremio puso los ojos en blanco y suspiró. Espero que estemos en la misma página cuando digo esto, señor, pero le recordaré que no somos un ejército de voluntarios. Si estamos hablando de una movilización basada en los términos de nuestro acuerdo, puedo proporcionarles el equivalente a una 10ª parte de nuestros miembros. Si desea acceder a algo más allá de eso, bueno, todo dependerá de nuestra compensación. La población de Blumont era casi exactamente 1 millón. El registro de miembros del gremio independiente local totalizó alrededor de 7.000, los miembros de la familia no incluidos. Por lo tanto, si el reino decidía invocar su acuerdo con el gremio y reunir al 10% de sus miembros, 700 en total, estos combatientes se unirían oficialmente al mando del Ejército Nacional. Tal orden, por supuesto, se aplicaría solo a los miembros del gremio que pertenecieran a Blumont y a ninguna otra nación. Todos los miembros de gremio independiente cayeron bajo el mismo estandarte, pero sus países de origen también se indicaron claramente en los registros por esta razón. Además, si bien una nación tenía derecho a definir su propio periodo de movilización en virtud de este acuerdo, también estaba obligada a otorgar al gremio un descuento, de 1/5 parte en los impuestos recaudados durante todo el periodo.
Esto permitió a los gobiernos convocar rápidamente una fuerza poderosa, y al gremio asegurarse de que sus hombres no estuvieran obligados al Estado durante demasiado tiempo. Para un grupo como el gremio, que estaba obligado a pagar los salarios de todos los miembros desplegados por adelantado, era el enfoque obvio a seguir. Además, incluso si un gobierno pidiera a todos los hombres que tenía el gremio independiente local, no habría forma de manejarlos. Después de todo, solo la mitad de los miembros de cualquier gremio tenían alguna habilidad de lucha. Los nobles de Blue Moon eran plenamente conscientes de esto. Normalmente, su primer ministro no intentaría intimidar al maestro del gremio en mejores términos, pero los tiempos exigían lo contrario. Los monstruos se estaban moviendo, por ejemplo, pero incluso más allá de eso, tenían motivaciones más apremiantes. Muy bien. Basta de esto. ¿Estás tratando de sacarme la verdad, Fusé? Las cejas de Fusé se arquearon un poco ante la mención de su nombre. Berjart rara vez, si es que alguna vez, lo llamaba así. Volvió los ojos hacia el varón por primera vez. El área cercana a la prisión de Veldora estaba destinada a ser absolutamente impenetrable, dijo. Ahora esa ruta puede estar potencialmente abierta a la navegación directa, y eso significa que debemos considerar la posibilidad de que el Imperio del Este tome medidas. Ah, ciertamente, respondió el varón. Ya sea que estuvieran dejando a Veldora en paz o simplemente temieran que se rompiera el sello, hemos estado detectando nuevos movimientos repentinos en el Imperio después de un largo periodo de silencio. ¿Entiendes lo que eso significa? Si pueden navegar por ese bosque, este reino será devorado instantáneamente. Y podemos olvidarnos de que la Santa Iglesia Occidental nos brinda un apoyo significativo. Los países alrededor del bosque de Jura no tienen una alianza significativa entre ellos. Todos nos convertiremos en vasallos del imperio en un abrir y cerrar de ojos. Sin apoyo de la Iglesia. Me temo que no, no. En primer lugar, nunca estuvieron terriblemente interesados en las guerras entre simples mortales. Aniquilar a los monstruos es lo que exige su doctrina. Muy bien. Si pudiéramos hacer que desplegaran incluso a uno de sus paladines, el imperio no se movería tan rápido. No tener que prepararse para los ataques de monstruos nos daría algo de tiempo, al menos. Dudo que algo pueda impulsar a la Iglesia a actuar, dijo Fusé. La destrucción de una nación o dos no afecta sus propias finanzas. No pueden ayudar a todos, ni siquiera a su propio rebaño. Se tomó un momento para evaluar la cara del varón. Berjart parecía exhausto, como si hubiera envejecido rápidamente en los últimos días. Fue comprensible. Los dos eran amigos de la infancia. Y a pesar de que Berjart era simplemente un varón, si el público supiera del estrecho contacto de Fusé con un miembro de la nobleza, crearía una variedad de dificultades para ambos. Ambos tenían que fingir que se usaban el uno al otro para su propio beneficio personal, por lo que generalmente describían su relación como hosca y resentida. Se necesitaría más que el poder de un pequeño reino para superar este espinoso obstáculo que ahora enfrentaban. Pero tal vez, pensó Fusé, su amigo estaba demasiado ansioso. El imperio estaba en movimiento, era cierto, pero eso no significaba que debían esperar un ataque antes del atardecer. Pero ¿cómo sabemos que el imperio tomará medidas contra nosotros?, él ofreció. Con mucho gusto llevaré a cabo mis propias investigaciones personales sobre el asunto. Te aconsejo que no esperes mucho, pero al menos puedo evaluar la situación en el bosque de Jura y alrededor del imperio. Te lo agradecería. Sí. No había garantía de que el imperio actuara contra ellos. Si iba a hacerlo, sin duda sería con una gran fuerza. Nunca fue una nación que perdiera el tiempo con pequeñas escaramuzas. No, enviaría casualmente una fuerza de 1.000.000 más o menos y pisotearía a todas las naciones de la zona, una por una. Reunir tal ejército llevaría tiempo, al menos 3 años más o menos. Lo cual no fue una cantidad generosa, pero creó un margen de maniobra para trabajar. Será mejor que empiece a recopilar información, entonces, dijo Fusé para cerrar la conversación. Hay poco tiempo. Me voy. Gracias. Los dos asintieron y tomaron caminos separados. Había mucho por hacer.
Habían pasado 30 días desde que me tragué a Beldora. ¿Qué había estado haciendo? Bueno, piénsalo. Si estuvieras siendo atacado por un monstruo, ¿qué harías? Quiero decir, ahora era un slime. Sería difícil para mí escapar de un atacante hambriento, y mucho menos defenderme. Así que había pasado mi tiempo pensando en cómo luchar. En el camino, también había estado consumiendo hierbas de aspecto extraño o rocas brillantes con las que me tropecé. Hubo una buena cantidad. Todavía estaba en la región que Beldora describió como llena de magia local, y casi todo lo que encontré allí eran hierbas y pocute. Que fue más o menos lo que pensé. Más pociones curativas para mí, supongo. También encontré que la mayoría de las piedras brillantes y demás por aquí eran lo que se llamaba mineral mágico, que supuestamente podría refinarse en un metal más duro que el hierro o el acero y altamente compatible con la magia. Esperaba algo un poco menos común, pero ni siquiera sabía si el oricalco o el mineral carmesí existían aquí, incluso si eran famosos en la Tierra. No debería ser demasiado codicioso. Así que mientras comía todas estas deliciosas hierbas y rocas, se me ocurrió una idea. Si pudiera escupir agua lo suficientemente rápido como para darme poderes de vuelo, tal vez podría cortar a los enemigos también, como un cortador de chorro de agua a alta presión. No, no, sé lo que estás pensando. Estás pensando que estaba a punto de estropearlo de nuevo, ¿no? Realmente no deberías menospreciar a personas así. Estuvo bien en un apuro, ya sabes. Siempre escribieron eso en mis boletas de calificaciones en la escuela y esas cosas. Excelente trabajo cuando se aplica a sí mismo. Así que sí, creo que funcionaría. Regresé al lago subterráneo de antes. Tal como lo había imaginado, la piscina era bastante grande. El aire me pareció sumamente tranquilo. No había criaturas alrededor, ni siquiera en el agua, asumí, con toda la magia empapada en su interior, lo que hizo que todo fuera más silencioso. Naturaleza pura y sin adulterar. Verdaderamente un espectáculo digno de ver. Pero volvamos al asunto. Pasé directamente a la fase de acción, la última vez sin probar nada, lo cual fue bastante desacertado. Eso, y expulsé demasiada agua a la vez, impulsándome mucho más rápido de lo previsto. Ningún plan de juego en absoluto. Esta vez, lo mantendría al nivel de una pistola de agua, expulsando poco a poco. Solo tomaba un trago de agua y, oh, boom, escupía. Aquí voy. No sale mucha agua. ¿Un orificio de salida demasiado pequeño? Lo expandí un poco. El agua salió disparada con un poco más de energía esta vez, empapando una roca cercana a la que estaba apuntando. Una señal prometedora. Después de pasar unos minutos más ajustando mis niveles de agua, decidí aumentar la presión un poco más antes de abrir completamente. Lanzamiento. Entonces otra vez. Y otra vez, aumentando gradualmente la producción a medida que continuaba con mi práctica de pistola de agua. Empezaba a tomar forma, sí. Pero, está bien, aunque un chorro de agua puede doler un poco, no pensé que fuera a ofrecer un ataque particularmente decisivo. ¿Y ahora qué? Pensé para mí mismo mientras me sumergía en el lago para ordenar mis pensamientos. Siempre que estaba cansado, esa era mi señal para ir a la bañera por un rato. No solo estaba chapoteando por diversión, ¿de acuerdo? Además, también me dio la oportunidad de usar sentido mágico y observarme flotando y hundiéndome en el agua. Me recordé a mí mismo como una medusa, algo así. Quizás podría hacer vibrar la superficie de mi cuerpo para crear corrientes o algo así. Le di una oportunidad, corriendo fuerza mágica a través de mi piel, para controlar las partículas a mi alrededor. La vibración recorrió todo mi cuerpo, así que traté de apuntar en una sola dirección, y eso fue todo lo que necesité para ponerme en movimiento. Bien. Pasé un rato zumbando por el agua así, disfrutando de la experiencia. Un buen cambio de ritmo, sin duda, pero no estaba jugando, ¿de acuerdo? Dejemos eso claro. Habilidad movimiento afluente adquirida. Pensé que era el sabio por un momento, pero resultó ser la voz del mundo. Ese pequeño juego me ganó una nueva habilidad. Oh,
pero no estaba jugando, ¿de acuerdo? Me estaba relajando un poco. Gracias a eso, sin embargo, ahora podía revolotear dentro o sobre el agua a un ritmo bastante decente. Si es necesario, también podría usar la propulsión a presión de agua para acelerar las cosas. Teniendo en cuenta que no necesitaba respirar, luchar en el agua podría darme una ventaja, por lo que sabía. Bueno para huir, al menos. Eso y otros asuntos parecidos estaban en mi mente cuando salí del lago. El recreo había terminado y ciertamente había dado frutos para mí. Mientras me relajaba, se me ocurrieron algunos conceptos nuevos. Si iba a seguir con el enfoque de la pistola de agua, tendría que aplicar presión constante a la salida de mi chorro durante un periodo de tiempo prolongado. En cambio, decidí imaginarme el cilindro de un motor de automóvil, aplicando presión en mi interior mientras liberaba una cantidad comparativamente pequeña de agua por salida. Ajustar la presión y el diámetro de mi orificio de salida me permitió ajustar la fuerza de expulsión, como antes. Y afortunadamente, tal como esperaba, funcionó. Un pequeño chorro, expulsado bruscamente de mi cuerpo, se golpeó contra la roca y, de hecho, rompió la roca ligeramente donde golpeó. Éxito, creo. Mejor sigo practicando antes de que me olvide de la habilidad. Ajuste el diámetro de salida, ajuste la presión, e intente darle un poco de giro al agua mientras la expulsa también. Había mucho en qué pensar mientras seguía ensayándolo. Pero eso fue todo. Esa era la imagen mental que tenía que tener en cuenta. Cortar con agua. Tuve que hacer los chorros lo más delgados y planos posible, aplicándoles el giro correcto. Así que le di un giro. Y funcionó. El disparo cilíndrico de agua se abrió paso a través de la resistencia del aire, lo suficientemente rápido como para dejar imágenes residuales, como una cuchilla, luego se abrió camino a través de la roca. Con suficiente fuerza para asombrarme incluso a mí. Fue el pináculo de mis esfuerzos, los mejores resultados de mi semana de práctica. Habilidad hoja de agua adquirida. Habilidades propulsión a presión de agua, movimiento afluente y hoja de agua adquiridas. Combinando y actualizando a la habilidad adicional control del agua. ¡Wow! Realmente funcionó. Se suponía que las habilidades adicionales ofrecerían un nivel de fuerza completamente diferente al de las normales. Ahora tenía una forma de defenderme. Ya era hora de partir. Bien. Por fin. Habían pasado 120 días desde que reencarné en las orillas de esta caverna con lago. ¿Estaba nervioso? Sí. Todavía no podía hablar, exactamente. No tenía cuerdas vocales y había estado hurgando en mi cuerpo en busca de algo que pudiera usar como sustituto, pero todavía no había suerte. Quedarme aquí hasta que tuviera más éxito era una opción, pero a diferencia de las cuchillas de agua, realmente no tenía nada con lo que defenderme. Por ahora, tendría que ser telepatía o nada, y si mi posible compañero de conversación no podía usar eso, que así fuera. No es la mejor de las situaciones, pero ahí lo tienes. De cualquier manera, no podría perder el tiempo aquí. Quería ver el mundo exterior, y si pudiera, me encantaría encontrarme con otros náufragos japoneses de otro mundo. Aprender algo de magia también puede ser divertido. Era el momento de empezar. Nada mejor que el ahora, y todo eso. Beldora no me estaba dando ninguna respuesta o señal en particular dentro de mí. Casi sentí como si lo hubiera perdido, pero sabía que ese no era el caso. Además, teníamos una promesa. La próxima vez que nos veamos, será mejor que tenga algunas historias divertidas que pueda compartir con él. Con un suspiro interno, viajé por el camino solitario hacia arriba desde la amplia caverna subterránea a la que me había acostumbrado, mi mente en el ancho mundo por venir. ¿Quién sabía lo que me esperaba? Apenas sabía qué esperar, pero sabía que lo quería. Fin del capítulo 1.